Bueno, hoy tenemos la oportunidad de iniciar una lectura juntos de la carta que el apóstol Pablo le escribe a las iglesias en Galacia. Esta es una de esas cartas en las que vamos a mirar la seriedad con la que una persona como el apóstol Pablo encara y defiende la suficiencia de la gracia en Cristo Jesús como provisión que Dios ha dado a la humanidad para reconciliarse con Él, en primer lugar. En segundo lugar, defiende a capa y espada que es lo único que se necesita para tener libre acceso al trono del Padre. Es decir, aceptar que en Cristo Jesús Dios ha decidido reconciliar a todos aquellos que en Él crean por la provisión de fe que además nos ha dado para hacer efectivo ese regalo que Dios le ha dado a la humanidad, porque aunque el sacrificio de nuestro Señor Jesús, nuestro gran Señor Jesús, nuestro hermano el Señor Jesús, se dio para toda la humanidad, no toda la gente se apropia de Él. Entonces, aquí también vamos a ver, por otro lado, el énfasis en que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a la gente que la ley como tal, la ley que fue entregada a Moisés como tal, ya había cumplido su función porque era temporal. Recuerde que todo lo del antiguo pacto es temporal, es sombra de lo que había de venir. Y ahora él va a enfatizar que el hecho de que la ley de Moisés haya sido derogada no significa que ahora los que creamos en Cristo Jesús estamos sin ley, sino que nos va a mostrar la bendición que es estar bajo la ley del Espíritu. Y entonces él va a desarrollar este tema porque además era urgente. Leyendo esta carta, algunas veces no dejaba de venir a mi memoria cuando el Señor Jesús le advirtió a los discípulos y les dijo: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y le aclaró a los discípulos después, porque ellos creían que era que porque no habían traído pan, y él, entendiendo que estaban discutiendo eso, les dijo: no, tengan mucho cuidado de la doctrina de los fariseos, porque enseñaban cosas distintas a lo que el Padre había determinado que se enseñase. Bueno, él le comienza la carta saludando, porque él se identifica. Recordemos que él siempre reconoció que era apóstol. Aquí él no está usando este don ministerial que le ha sido dado por Dios como algo de que ufanarse o por hacer sentir menos a quienes estaban recibiendo la carta y él sentirse superior, sino que cuando él dice Pablo apóstol, va a mostrarnos que fue Dios el que lo comisionó así. O sea, Pablo no fue que amaneció un día diciendo voy a ser apóstol, está como de moda ser apóstol, me siento como apóstol, es más, no voy a hacer todo lo necesario para que alguien me nombre apóstol, sino que él aclara desde el principio. Vamos a ver que aunque el saludo es cordial, es muy parco, es serio, no es como en otras cartas en las que inclusive alcanza casi que a notarse esa alegría del apóstol por saludar a la congregación, sino que aquí hay una urgencia y la vamos a ver desarrollada en la medida en que avancemos en su lectura juiciosa. Aclara él, cuando dice Pablo apóstol, que era apóstol no de hombres ni por hombres. El apostolado que yo he recibido, la comisión que yo he recibido, no es porque un ser humano o un grupo de seres humanos me nombraron apóstol. Entonces, eso de paso deja sin piso todo intento de cualquier orden religioso humano establecido
a reclamar dominio o manipulación o derecho sobre el ministerio de Pablo. Sin embargo, cuando él dice eso, no es que esté fomentando alguna clase de rebelión y no me sujeto a nadie, porque a continuación dice que desde luego no fue hecho por hombres, ni llamado por hombre, sino por Jesucristo. La cosa se vuelve muy seria acá, porque él, aunque está aseverando que no fueron hombres los que lo nombraron, no estaba dando paso libre a estar sin sujeción. Por el contrario, la sujeción a la que él estaba sometido era la del mismo Señor, que fue el que allí lo colocó, y para Pablo ya no había ninguna duda en reconocer que el Señor Jesús es Dios. Y esto nos va a servir mucho a nosotros, porque aunque él va a atacar esta corriente judía que quería hacer de la circuncisión un medio de salvación, que con Cristo no era suficiente, hoy nosotros tenemos una cantidad de doctrinas que pululan, que son igualmente insustentables como medio de salvación o medio para relacionarnos con Dios. Cuando él dice entonces, sino por Jesucristo, es porque está hablando de que fue el Señor Jesús el que allí lo colocó. Esto tiene que ser vital entenderlo. Él no está fomentando entonces, como les dije, la rebelión de cada uno haga lo que quiera, porque si Dios fue el que nos nombró, la gente no tiene ningún derecho a ejercer autoridad sobre nosotros. Él no está diciendo eso, al contrario, él le está mostrando a aquellos judaizantes que querían hacer circuncidar a estos creyentes gentiles como fuera de autoridad, porque estaban fomentando una doctrina que Dios no les había mandado a predicar, mientras que la de él, sin ser nombrado por hombre alguno, estaba sujeto directamente a Cristo, él y su doctrina, como el medio que Dios había dado para que la humanidad se reconciliara con él. Entonces, de plano, mire que solo en el saludo ya nos está dando a entender que los que están en rebelión y los que no están sujetos a Dios son aquellos judaizantes que estaban promocionando y insistiéndole a la gente que se debía circuncidar y guardar la ley. Ahora, sería muy bueno para nosotros que recordáramos, si somos tan amables de ir ahí a nuestras Biblias, en Hechos capítulo 9. Este es un pasaje que yo sé que ya muchos hemos pasado por ahí, y por tanto pasar se nos puede hacer tan familiar que vamos a mirar algunos asuntos que nos van a ayudar a enriquecernos más en cuanto a lo que el Espíritu Santo desea revelarnos a través de este capítulo. Cuando lleguemos al capítulo 9 de Hechos me dicen para que procedamos juntos y me autorizan a seguir cuando estemos ahí. Quien no tenga Biblias, por aquí hay en una bolsita. Capítulo 9, en Hechos capítulo 9. Vamos a entrar a este pasaje como si nunca hubiéramos pasado por ahí. Dejémoslo que nos impresione desde el punto de vista en que Pablo acaba de decirnos. Él acaba de decirnos, a mí no me nombró ningún hombre, ni ningún conjunto de hombres, ni ninguna religión. A mí me nombró Cristo. Es que es tan espectacular este pasaje de Hechos 9 que uno muchas veces se queda obnubilado, desde luego, por la forma en que es llamado Pablo. Pero hay algunos versículos que nos muestran que a partir de ahí él es considerado por Dios apóstol enviado de él. Recordemos que apóstol significa enviado. Entonces empiezo en Hechos capítulo 9 versículo 1. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús,
a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró fuerzas. Entonces, como les decía, en este pasaje uno se obnubila por lo espectacular de el hombre cae al piso, queda ciego, 3 días reposa allí en Damasco, él está orando, pero quisiera que miráramos y nos centráramos en las palabras que el Señor Jesús dice en todo el pasaje. En el versículo 4 dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A ese Señor el que está hablando, y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando a Ananías se le aparece el Señor, le dice el Señor Jesús a Ananías: anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto que en una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Miren que allá en el versículo 6 le dijo a Saulo: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ese es el llamado que el Señor le hace. Él más adelante en el mismo Gálatas nos va a explicar un poco más a fondo. Luego, cuando Ananías le hace repulsa al Señor, porque en Jerusalén Saulo ha estado causando mucho daño y mucho estrago, y lo vemos ahí que ha llegado con cartas precisamente para hacer lo mismo en Damasco, el Señor Jesús le dice a Ananías, que el Señor Jesús no estaba charlando, miren la seriedad de esto, ahí en el versículo 15 dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y refiriéndose a Saulo le dice: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Entonces aquí, cuando en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Saulo, que ya es Pablo, dice que no fue hecho apóstol por hombres, ni de hombre, sino por Jesucristo, él está recordándonos el evento mismo de su conversión y de su llamado. Entonces, ¿por qué él tiene que sustentar esto? Porque de aquí en adelante en la carta vamos a ver una cantidad de seres humanos religiosos que persistían e insistían en que tenía que estar en vigencia el antiguo pacto, que nosotros, gracias ya a la lectura juiciosa de Hebreos, vimos que ya está ¿qué? Derogado, y ha sido establecido el nuevo pacto. Ellos estaban celosos por una ley
ya derogada, y vamos a ver cómo acusaban a Pablo de ser un hombre que mermaba el mensaje del evangelio para agradar a los hombres, y ellos le hacían creer a la gente, o les hacían entender que Saulo era el que estaba predicando unas buenas nuevas mediocres con unas exigencias menores, y que por eso ellos se veían en la obligación de seguir predicando el antiguo pacto y sobre todo la circuncisión, pero estaban ignorando que estar sometidos a la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu, es inclusive, si lo podemos llamar así, todavía superior a lo que la ley de Moisés exigía. Y ellos no lo podían entender. Claro, ¿qué iban a entender? Si para uno poder entender la ley del Espíritu, primero tiene que nacer de nuevo. Y esta gente no había nacido de nuevo, como acabamos de ver en Hechos capítulo 9, que Saulo nació, porque de perseguidor ahora empieza a ser predicador del Evangelio de Cristo. Entonces les decía que esto nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rodeados de una cantidad de doctrinas fraudulentas, pero que si somos juiciosos en la lectura y además en la revelación que Dios nos está dando por la forma en cómo nos está entregando la palabra, pueden venirnos a traer cualquier falsa doctrina y podemos rechazarla, no por conocer la falsa doctrina, sino por conocer realmente lo que Dios nos ha llamado a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, Él no solamente fue llamado por el Señor Jesucristo, obedece un plan. En 1 Corintios capítulo 15, usted va a notar que el apóstol allá nos habla de que el Padre fue el que sujetó todas las cosas a Cristo Jesús. Esto obedece a un plan de la Trinidad. Esta sana doctrina en la que tú y yo vivimos obedece a un plan precioso de la Trinidad. Entonces ahora nos dice que no fue llamado por hombre sino por Jesucristo, y agrega: y por Dios el Padre, que le resucitó ¿de dónde? De los muertos. Como tenemos fresquito lo de Hebreos, recordemos que los sacrificios que se hacían de animales en el antiguo pacto, sí había un derramamiento de sangre, había un sacrificio, pero esos animalitos que se ofrecían puros eran insuficientes y además no resucitaban. Pablo en el nuevo pacto ya nos ha aclarado el Espíritu Santo por la lectura de la palabra que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo, que además el Señor Jesús pues murió, fue sepultado y ¿qué? Y que resucitó. Entonces cuando empieza a hablarnos, en estos días hablaba con nuestra amada pastora, y en nuestra lectura juiciosa precisamente de Gálatas caíamos en cuenta de algo, y era que en el antiguo pacto se hace énfasis en el pecado y en la muerte, en el pecado en el que hemos nacido, los pecados que cometemos, y que la paga de ese pecado es la muerte, correcto. Pero en el nuevo pacto, si nos damos cuenta, se hace énfasis en la resurrección y en el caminar en santidad que hay después de esa resurrección para todos aquellos que con Cristo Jesús hemos resucitado. En el antiguo pacto no había resurrección. En el antiguo pacto era vez tras vez volver cada año a los mismos pecados para ofrecer sacrificios por los mismos pecados por secula seculorum. Mientras que aquí, en el nuevo pacto, el sacrificio es de una vez y para siempre. Y ese sacrificio es tan suficiente que fue de una vez y para siempre, pero nos deja a la vista una nueva vida por la resurrección, que ya no va a consistir en ir a ofrecer sacrificios por nuestros pecados, porque el sacrificio ya fue ofrecido, pero ahora sí podemos enfocarnos en una vida de santidad. Entonces esta aseveración que hay acá al final del versículo, cuando dice y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, nos está recordando que en este acto mismo de la resurrección interviene el Padre. Entonces nuevamente la comisión de Pablo como apóstol era enteramente de origen divino, y además no solamente lo había llamado, sino que a partir de ese llamado estaba sujeto a su autoridad. Pablo no era un rebelde sin causa. Entonces, de esto, de la resurrección, hay que ser testigo. ¿Por qué? Porque como el Señor Jesús
ha sido resucitado y Pablo tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Miren que allá en Hechos capítulo 9, ¿el Señor Jesús ya había resucitado o no? ¿Cierto que sí? Es más, ya había ascendido. El que está hablando con el Señor Jesús, pues es el mismo Señor Jesús que estuvo con los discípulos antes de ser asesinado, pero ahora estamos hablando con el Señor Jesús, que es el mismo pero resucitado. Con ese es que tiene un encuentro personal Pablo, y a partir de ese encuentro el Señor Jesús resucitado es el que lo confirma en el apostolado, pero va más allá y nos recuerda que el enfoque nuestro en este nuevo pacto no es el sacrificio continuo por los pecados y el estar circuncidados en la carne, o sea en el cuerpo, sino que nos va a mostrar que la circuncisión que vale es la de adentro, la de la mente, la del corazón, la que realmente nos llama a una nueva vida por el nuevo nacimiento. Entonces, solo empezando, ya Pablo está aclarando todo esto, porque los hermanos en Galacia estaban en un peligro impresionante y vamos a ver cuál era. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Miremos que la Trinidad es actuante. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, por favor. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo nos recuerda lo sencillo que era su evangelio, pero no quiere decir que por sencillo sea menos poderoso. Dice el versículo 3, ya estamos todos ahí. Dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto, y luego, ahí viene, se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también ¿a quién? A mí. Entonces, él tiene un encuentro con el Señor Jesús resucitado. Pero en cuanto a esta parte del versículo, miren lo que dice el versículo 17 del mismo 1 Corintios capítulo 15. Dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están bajo sus pecados. Como en el antiguo pacto no había resurrección, la gente seguía ¿qué? Seguía bajo su naturaleza pecaminosa y seguía cometiendo pecados. La resurrección es el acto central en el que los creyentes del nuevo pacto se aferran para mostrar que ahora tienen derecho por el nuevo nacimiento a una nueva vida que ya nada tiene que ver con el pecado. Entonces, si lo podemos llamar así, Pablo lo que empieza a hablar desde este primer versículo es pura doctrina. Entonces, él está escribiendo la carta, pero está diciendo: yo no le estoy escribiendo esa carta porque a mí se me ocurrió, sino que por el apostolado que me ha sido encomendado, debo velar por la sana doctrina de los creyentes. Por lo tanto, sepan que también está en esto el Padre, porque yo predico el evangelio del Jesucristo resucitado, el evangelio que Dios convalidó al resucitar a Jesús de entre los muertos. Y además les estoy escribiendo no solo, me ha hablado de la Trinidad, me ha hablado del Padre, me ha hablado del Hijo, e intrínsecamente me ha hablado del Espíritu Santo, porque en Hechos 2 sabemos que dice que por el Espíritu Dios levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Pero él no estaba solo en esta comisión de velar por la sana doctrina. Dice: y además todos los hermanos que están conmigo. Siempre Pablo procuró trabajar con otros en la propagación del Evangelio revelado, del Cristo revelado y resucitado. Eso nos ayuda mucho también a nosotros, porque esto no es de personas solitarias. Pablo nos va a mostrar en su proceso de conversión y de afianzarse en lo que había creído, que sí, somos miembros del cuerpo y podemos distinguirnos los unos de los otros: William, Álvaro, Ignacio, Junior, Freddy. Pero eso no quiere decir que seamos individualistas, porque el colectivo es el que nos une en torno a esto que hemos creído.
Seamos quienes seamos, por haber nacido de nuevo, tenemos derecho a mamar de la misma leche espiritual no adulterada que emana del Evangelio revelado de la resurrección, del Cristo resucitado, que nada tiene que ver con el antiguo pacto. Entonces, recordemos, la gente de Galacia, la gran mayoría, eran personas de origen gentil. Ahora, han llegado a estas congregaciones de Galacia judíos que pretendían hacerlos circuncidar para que guardaran la ley, pero si fuese válida, pero ya había sido derogada. Eso es lo que Pablo está atacando, y lo está atacando con la misma seriedad que puede atacarse el peor de los pecados de carácter que podamos imaginarnos, porque la falsa doctrina va directamente contra la médula misma del Evangelio del Señor Jesús revelado. Entonces, ¿a quién les escribe? Dice, a las iglesias de Galacia. En Hechos, ya ustedes por su lectura juiciosa, a partir del capítulo 13, cuando Pablo comienza sus viajes de evangelización con Bernabé, con Juan Marcos, después con Silas y con el mismo Lucas, que es el que narra el libro de los Hechos, en esas poblaciones de Galacia podían estar ciudades como Derbe, Listra, Iconio, la misma Antioquía, que formaban parte de ese segmento geográfico. Entonces, ya está muy claro que es un apóstol enviado por Dios y constituido por Dios, que ha tenido un encuentro con el Jesús resucitado, que es el que lo ha llamado, como vimos en Hechos capítulo 9, y ahora le está escribiendo a iglesias que ya estaban establecidas, muchas de ellas por él mismo, y que ya han pasado algunos años o algunos meses como mínimo, y ahora estas iglesias están corriendo el peligro de irse tras una falsa doctrina, o por lo menos una doctrina ya derogada por la misma voluntad del Padre. A esas iglesias él les habla de dos cosas. Recuerden que cuando antes leíamos esto bajo el enfoque de las añadiduras, cuando uno hablaba de gracia y de paz pasaba derecho, porque lo único que estaba buscando era otra clase de cosas. Cuando él habla acá de la gracia, está hablando de él le dice, gracia y paz sean a vosotros. Ese no es cualquier saludo como que hermano, ¿cómo está usted? No. Él les está hablando en la gracia y en la paz que solo pueden venir por la obra del Espíritu Santo manifiesta en aquellos que habían convertido al Señor. Entonces miren lo delicado de esto. Esa gracia solo la puede ser hallada en Cristo Jesús. En ese Cristo Jesús que fue el que lo llamó. En ese Cristo Jesús que llamó a Pablo, no porque a él se le antojó llamar a la gente por llamarla, sino que en previa concertación con el Padre y con el Espíritu Santo, es que cada uno es llamado por el Señor. Y les habla de paz porque a través de Cristo Jesús hemos sido reconciliados y estamos en paz para con Dios. No está hablando solo de la paz que sobrepasa todo entendimiento, en la que usted y yo tenemos calma en la peor de las situaciones. No, aquí me está hablando de una paz superior, y era que, recuerden que por allá en Romanos, Pablo dijo, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, como todos estábamos bajo pecado, éramos enemigos de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, como dice Efesios. Entonces, cuando él habla de gracia, está hablando de la gracia que hay en Cristo Jesús por parte de Dios Padre en el Espíritu Santo para la humanidad. Y cuando habla de paz es que podemos estar en la peor de las guerras, pero mientras nosotros estemos en paz para con Dios en Cristo Jesús, hermanos, por eso él les dice, gracia y paz sean a quienes, a vosotros. Ahora, esa gracia y paz no es una fórmula de una secta o de una gente que se maneja muy bien, sino que resulta que esa gracia y esa paz vienen de ¿quiénes? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo vamos en 3 versículos y ya tenemos una tremenda sobredosis de doctrina. Y Pablo, ¿por qué está saludando así? Vamos a ver en los siguientes versículos y capítulos cuál era la urgencia de este hombre. ¿Por qué? Porque recuerden que por allá dice, un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Uno empieza a aceptar un poquito de falsa doctrina o de doctrina que esté apartada de Cristo, y cuando menos piense, todo el pan está leudado, todo el pan está contaminado. Volviendo al principio, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la doctrina de esas personas. Entonces, esta revelación
que hay en Cristo Jesús nos da una tremenda conexión. O sea, lo que usted y yo hemos creído, mis hermanos y mis hermanas, es extraordinario. No encuentro una palabra para mostrar la grandeza de este asunto. Es que seres humanos como tú y yo, que estábamos destituidos de la presencia de Dios, ahora en Cristo Jesús tenemos una conexión directa al trono mismo de Dios, con la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos aceptado que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y que ese mediador fue dado por el Padre, porque solo hay ese camino para llegar a Dios. Entonces, esto que Él nos está soltando es tremendo, porque lo que Él le va a comunicar a los de la congregación de Galacia es directamente desde el trono de Dios al cual estamos conectados por Cristo Jesús. El Señor Jesús es la conexión. El Señor Jesús es el Cordero, el Señor Jesús es el sacrificio, el Señor Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor Jesús terminó con el pecado porque esa sangre preciosa terminó con el pecado, pero también sobre esa sangre preciosa es que nos ha llamado a una nueva vida en Cristo Jesús, no al pacto antiguo en el cual estábamos esclavos del pecado, sino al pacto nuevo en el cual somos libres del pecado para tener una nueva vida para Dios. A eso se está refiriendo. Entonces, con respecto al Señor Jesucristo, dice que es el que nos envía esa paz y esa gracia junto con el Padre. Ese Señor Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué es esto? Que la obra de Jesús el Cristo en la cruz y su resurrección son la base de nuestra fe. Porque estos judaizantes les decían a los de Galacia: no, está bien que crean en Jesús, pero no es suficiente. Hay que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, porque es que ustedes están perdiendo de una cosa extraordinaria. Y ahora Pablo, que a propósito quiero recordarles, Pablo era judío de origen, era fariseo en cuanto a doctrina, era irreprensible en cuanto a las exigencias que había en esa secta del judaísmo, era hebreo de hebreos, había sido circuncidado. O sea, si alguien sabía de ley y de Moisés, era precisamente este apóstol Pablo, que ahora, después de ese encuentro allá en Hechos capítulo 9, se dio cuenta de que por ahí no era, porque en cierto tiempo fue, pero al ser derogado, ahora el nuevo pacto es el que está vigente. Entonces, la obra de Jesús el Cristo en la cruz es lo que él está ponderando acá, y su resurrección son la base de nuestra fe y de nuestra liberación del pecado. Él ahora, ya de entrada, está atacando que en el antiguo pacto no hay liberación del pecado. Uno quedaba atado ahí porque estaba bajo la misma naturaleza, y por eso la evidencia de que el sacrificio por los pecados se hacía año tras año, tras año, tras año, tras año. ¿Por qué? Porque ese pacto no era suficiente para liberarnos del pecado. Entonces, aclara no solamente en este versículo 4 que el Señor Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados como sacrificio, pero también para librarnos del presente siglo malo. Cuando está hablando del presente siglo malo, no está hablando del siglo I como tal, en tiempo y espacio. Está hablándonos de que la humanidad, mejor dicho, este tiempo de los hombres está caído. Y como hemos visto a través de la lectura juiciosa de Apocalipsis, este tiempo de los hombres viaja a su destrucción irremediable, y nada va a parar a la humanidad de ir hacia ese fin desastroso. Lo que está refrendándonos es que solo Jesús puede sacar a la humanidad de ahí, y solo el que crea en Cristo Jesús será librado de toda la destrucción que vendrá sobre todos los seres humanos al final de los tiempos. Entonces, cuando él dice del presente siglo malo, es este sistema caído que ha pasado de siglo en siglo y que va hacia la destrucción, porque viene el establecimiento de todas las cosas nuevas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. A eso se refiere. Esta carta, a pesar de ser de 6 capítulos nomás,
nos va a servir para una renovación impresionante de entendimiento y para un afianzarnos en todo lo que hemos visto. Ahora, lo lindo es que está dirigida a gentiles, cristianos gentiles, así como toda la de Hebreos en su inicio fue dirigida a cristianos hebreos, pero la situación es exactamente la misma: el peligro de ceder a la tentación doctrinal de dejar vestigios del antiguo pacto y trasladarlos al nuevo, pero son incompatibles, la conexión no le da, porque el pacto es completamente nuevo, enteramente nuevo, de toda entereza, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y eso no fue que se le ocurrió a Pablo, sino que dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces hay un plan acá. Cuando les decía hace poquito que tenemos conexión directa con el trono de Dios, con la misma Trinidad, es cierto. Es que hay un querer de Dios a gritos silenciosos y a gritos audibles, pero que es inamovible ya. Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 2, por favor, para que le vamos poniendo algunas columnas a todo esto adicionales a las que nos trae la carta. En 1 de Timoteo capítulo 2, cuando llegue me lo hacen saber, por favor. Ya, mire lo que dice. Observe que lo que estamos enfatizando acá es lo que dice este pedacito del versículo. Dice que todo eso que acabamos de decir no se le ocurrió nada más ni nada menos sino a Dios el Padre. Esta no es una cosa que se me ocurrió a mí, está diciendo Pablo, ni a un conjunto de apóstoles. No. Es más, ni al Señor Jesús. Es más, ni al Espíritu Santo. Claro, ellos lo saben porque están ahí. Pero es que la idea fue del mero. Dice, desde el versículo 3 ahí en 1 de Timoteo capítulo 2, mira lo que dice. Esto es bueno y agradable a Dios. Les voy a leer desde el versículo 1 para que no seamos avaros. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Cuando está hablando de ahí a Dios nuestro Salvador, es una de las pocas veces en el Nuevo Testamento en que al Padre se le reconoce el hecho de querer que la humanidad se salve, porque por lo general reconocemos como Salvador al Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero mira acá el mismo Padre obrando en la excelente obra de salvación que ellos idearon. Pues Él, o sea el Señor Padre, el Dios Padre, quiere que todos sean ¿qué? Salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Entonces, cuando Él dice que dio su vida como rescate por todos, es que esta salvación está abierta a toda la humanidad, y al dar su vida en rescate por todos también está dando un testimonio de que Dios quiere que toda la gente se salve. Ya no es problema de Él, ya nadie puede decir es que yo no me salvé porque ¿cómo puede decir Dios no? Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Pero bueno, si le quedaba alguna duda a los creyentes de Galacia de dónde procedía la autoridad y la sujeción que Pablo tenía y quién lo había comisionado, creo que con solo haber abierto la carta en estos primeros versos ya ellos tenían claro que cualquier otro emisario se había autonombrado o no venía de parte de Dios por lo menos. Entonces, una de las cosas que Dios no comparte con nadie es su gloria. Entonces Pablo dice acá algo que obviamente es aplicable a Dios, pero deja sin ningún fundamento toda otra doctrina que quiera quitarle gloria a lo que Dios ha querido que se haga como se debe hacer. Por eso él dice, a quien sea la gloria, a ese Padre,
por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, toda la proclamación de este evangelio que usted y yo estamos creyendo y viviendo nos lleva en últimas a sumirnos en alabanza y gloria y reconocimiento solo a Él, y además es para siempre, porque vamos a ver más adelante que muchos de estos judaizantes querían era gloria para sí mismos, querían robarle la gloria al nuevo pacto, predicando uno ya derogado, en donde se le reconoce algo pues de esfuerzo a los seres humanos. El asunto con estos judaizantes era que no sabían con quién se estaban metiendo. No era con Pablo, era con el Padre, y el Padre había decidido que solo habría gloria para Él a través de Cristo Jesús en el nuevo pacto. Ya a través de ningún otro pacto podía haber entrada a Él. Ahora, una vez hecho esto, Pablo pasa casi que del saludo al asunto en cuestión. Entremos en materia, como si lo que acaba de decir hubiese sido poco. Ahora sí empieza a hablar con aquellos. Todo esto que va a hacer no es de una forma grosera, está hablando de gente con la que tenía mucha confianza, pero esa confianza no le impedía a Pablo ser severo cuando de falsas doctrinas se trataba, o cuando de mermar el evangelio del Señor Jesús, o hacerlo sentir como insuficiente para relacionarme con Dios, o como único sacrificio agradable al Padre. De eso se trataba. Ahí sí no había familiaridad que pudiese evitar el golpe contundente de Pablo, pero amoroso, porque él no quería que esta gente se desviara. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Uno dirá acá, pero si estos hermanos no estaban bebiendo en la esquina, no estaban robando, ni haciendo negocios raros, o estaban teniendo situaciones o relaciones difíciles en su vida. Es que aquí el Espíritu Santo nos va a mostrar la seriedad de una falsa doctrina y cómo puede, así vivamos una vida apartada del mal, pero en una falsa doctrina estamos errados. Eso es lo que le está diciendo. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo no tiene tiempo para otro tema en esta carta. Es que esta gente la estaban apartando del amor del Padre, porque al decirles que había otro camino para agradar a Dios, los estaban alejando de Dios en vez de acercarlo. El mismo Padre era el que había llamado a la humanidad por medio de Cristo, y esto causaba una profunda preocupación, y además de preocupado, asombrado, porque Pablo los había dejado bien fundamentados. Y de un momento a otro le empiezan a llegar noticias inauditas para Pablo, y les parece que Pablo no tendría que estar tan airado, pero realmente él quiere sacarlos de la confusión, porque a Pablo le asusta la forma en como tan fácil dieron media vuelta hacia otra doctrina, y para acabar de ajustar, pues si por lo menos fuera buena, pero era errada. Entonces con esto quiere decir lo que él va a empezar a sustentar acá es que no hay otra doctrina, solo hay una. ¿Ves que aquel anda en una falsa doctrina pero que me manejan de bien? Está mal. Ve, pero es que aquel anda en una falsa doctrina pero es muy similar a lo que estamos viendo. Está mal. ¿Cómo distinguir la falsa doctrina? Conociendo la buena. Y Pablo les había fundamentado muy bien en la buena doctrina. Entonces, lo que él quiere es que entiendan que esto es lo más peligroso que puede haber. Ahora, ¿por qué está maravillado? ¿Por qué les está diciendo que se alejaron de Dios, el Padre? Porque se estaban alejando de Cristo. Y le dice: ustedes se han alejado de la gracia del Padre en Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. Ahora, es que lo que Pablo, nuevamente le repito, le expuso a los de Galacia cuando los llevó a los pies del Señor fue claro, tan claro como esos primeros versículos de 1 Corintios capítulo 15, en donde dice: yo les prediqué que Cristo conforme a las Sagradas Escrituras, que Cristo conforme a las Sagradas Escrituras, que Cristo conforme a las Sagradas Escrituras, ¿no? Que no solamente murió, sino que fue sepultado, sino que resucitó. Esa es la sana doctrina. Entonces, él los había expuesto tan claramente que lo que le asombra a Pablo es como si usted sale de su casa, mi amigo y mi amiga. Ha dejado unas instrucciones, no solamente las dejó en una grabación de voz, las dejó escritas,
Es más, la dejó con plastilina y todo para que la siguieran. Es más, previo a eso, tuvo por ahí varios días explicándoles el mismo asunto, cómo se hacía. Y cuando usted se da cuenta que lo están haciendo diferente, esa es más o menos la sorpresa que hay en el apóstol. Es que, a ver, yo no fue que les expliqué mal, yo les lo expliqué muy bien. Y lo que también está diciendo es que yo entendí muy bien el evangelio revelado del Señor Jesús cuando me habló. Él no me dejó a mí ninguna confusión para yo confundirlos a ustedes. Entonces, lo que yo les expuse fue muy claro, para que ahora estén siguiendo otro evangelio que lo que los está llevando es a la destrucción eterna. Porque recuerden que ya en Hebreos, el escritor a los Hebreos nos aclaró y dijo que si nosotros persistimos en abrir el pacto que ya estaba cerrado y seguir las normas que ya estaban derogadas, ya no queda ningún sacrificio por el pecado. Es decir, no es que no lo haya, sino que por yo meterme en otra doctrina, resulta que estoy diciéndole a Dios, no estoy de acuerdo con usted, yo me quiero salvar de otra manera, no me interesa lo que usted diga y lo voy a hacer a mi manera. Eso me lleva a la destrucción eterna. Pablo le dijo a Timoteo, si lo repasan, se va a encontrar que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, o sea, de cómo vivía el evangelio y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te escuchan. La doctrina es esencial. Inmediatamente él aclara y dice, no es que haya otro. Él le dice, están siguiendo otro evangelio. Él está usando una forma de diálogo con ellos para hacerles entender inmediatamente que no es que haya otro evangelio. Es que lo que estos de Galacia habían admitido no tenía nada que ver con lo que ya habían creído. Así se pareciera, así fuera un poquito, ese evangelio era diferente y aquellos predicadores, porque las falsas doctrinas tienen predicadores también, son predicadores fraudulentos, que no son enviados por el Padre de Dios, como Pablo sí lo ha sido, como el Señor Jesús sí lo ha sido, ni de Cristo mismo, que fue el enviado y que escogió a Pablo para que predicase el evangelio revelado. No que haya otro, sino que hay algunos, estos algunos acá, que estaban perturbando el evangelio en Galacia. Una de las cosas que veíamos en otras de las cartas que hemos admirado antes es que por lo general esta gente que predica falsas doctrinas no evangelizan gente, pervierten gente ya evangelizada. O sea, ustedes no les ve las ganas, como dice, a ganar una persona que está por allá en algún lugar muerta en sus pecados y transgresiones y cogerla desde allá y llevarla al Señor, sino que toman a los que ya están en el Señor y empiezan sutilmente a dejarles capsulitas en las cuales se empiezan a fundamentar siendo falsas. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra perturbar allí significa que los están trastornando, que los están confundiendo, que los están desviando. Y mira que usa una palabra más fuerte aún, es pervertir. Mejor dicho, esta gente son destructores, dañinos, mañosos del evangelio, y en este caso específico querían llevarlos nuevamente a la esclavitud de la que Cristo los había liberado. Y la esclavitud de la que Cristo los había liberado era la esclavitud del pecado. Y solo hay un solo sacrificio por el pecado, y es Cristo Jesús. Y esta gente les quería enseñar que había otra forma de ser libres del pecado, que no era Cristo Jesús. No sé si alcanzamos a dimensionar lo delicado de esto, porque en este asunto no es solo comer, sino que cómo. ¿Sí? Es como cuando hay mucha comida. El asunto es, esa comida me conviene. Yo puedo comer de todo, pero no todo me hace bien. Hay comidas que pueden destruirme lentamente, pero me matan. Hay doctrinas que pueden corroer tu alma y pervertir tu camino hacia la eternidad. Entonces lo delicado acá
es que estos destructores del Evangelio estaban llevándolos nuevamente a la esclavitud, de la cual Cristo los había liberado. Por eso él es muy claro en decir: quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ahora, no era que estos judaizantes no creyeran en Cristo, no era que estuvieran casi que aceptando que Jesús era el Cristo. Lo que ahora ellos no querían aceptar era el nuevo pacto que había derogado toda la ley, entre esas cosas la circuncisión, aunque el Señor Jesús en el Evangelio de Juan aclaró que la circuncisión ni siquiera es de la ley, porque fue de los patriarcas, ni siquiera la circuncisión es de la ley. Entonces ellos querían llevar otro medio de salvación que no era posible, porque el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Pero ¿por qué no repite tanto esto Pablo? Porque es que ahí es donde nos está jugando el alma. Y él llega a realizar una sentencia que uno la lee así de afán, como occidentales que somos, y no le ve como mucha cosa grave. Pero él empieza a decir: mire, el Evangelio de Cristo es único y real, que es tan grave uno predicar otra doctrina que no sea esa, que, mire que Pablo era una persona muy seria. O sea, yo no me imagino a Pablo pues como, perdónenme la expresión, tomándole el pelo a la gente. Lo veo como muy serio y muy centrado en lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, cuando Pablo va a usar la palabra anatema acá, que es maldito por Dios, no la está haciendo como por llenar espacio, por asustar a la gente. Lo que Pablo está diciendo es que todo aquel que se dedica a una falsa doctrina, de Dios viene maldición. ¿Por qué? Porque está pervirtiendo el verdadero camino que el Padre ha dejado. Casi que equivale a blasfemia contra el Espíritu Santo, si no es que equivale. ¿Por qué? Porque la doctrina es esencial. Es más, yo puedo creer en Cristo y morir enfermo, listo, pero creo en la doctrina correcta, soy salvo. Puedo morir fracasado financieramente, listo, pero puedo vivir eternamente por haber creído en la doctrina correcta del Evangelio. Es decir, el asunto acá tiene que ver más con la eternidad que con este espacio-tiempo que estamos viviendo. Entonces es tan claro y está tan debidamente fundamentado por Pablo entre los de Galacia, que el único y real evangelio es el de Cristo Jesús, que cualquier otro evangelio me inventé esta palabra, me anatemiza. Es decir, cualquier persona que me traiga un anuncio que sea diferente está bajo anatema, y es anatema. Y si yo se lo recibo, automáticamente entro en anatema. Esto es muy delicado. Ay, yo creía que era solamente dejar de beber. No, ahora también es ¿qué vamos a comer? De aquí en adelante, después de que hemos creído, ¿qué seguimos comiendo? Así sean ellos. Va a hablar Pablo de sí mismo. Pablo nos va a abrir esta posibilidad. Supónganse que después de yo haberles explicado el Evangelio como lo expliqué, que es el que es, el día de mañana vengo y les digo que por ahí no era. Yo estoy bajo anatema, porque estoy predicando otro Evangelio. Entonces él empieza a decir así: mas si aún nosotros, o sea ellos, el equipo que llevó aquel Evangelio a Galacia, a las iglesias de Galacia, los que estaban escribiendo la carta, como acabamos de ver, porque dice, y los hermanos que están conmigo, si yo les llegara a predicar otro Evangelio, indicaría que me desvíe del verdadero Evangelio, por lo tanto no me hagan caso. Eso es lo que él está diciendo. Si llegara a ocurrir eso, es más, si un ángel del mismo cielo baja, si un ser celestial, un ángel de los que conocemos y que hemos visto que están por todas las Sagradas Escrituras, viene y les habla y les dice que hay otro evangelio, si esos mismos seres celestiales os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, recuerden que él ya nos aclaró que no es que haya más evangelios, sino que hay uno solo y que lo otro son falsas doctrinas, porque solo Dios tiene el evangelio correcto a través de Cristo Jesús. Él dice, sea anatema. El sentido de esta palabra es maldito de toda maldición. Maldito de toda maldición. Que es tomar algo que Dios maldijo, y eso no trae
sino terribles consecuencias. Recuerden por allá en el Antiguo Testamento que un hombre llamado Acán, Dios le dio la orden a Josué de que destruyera todo lo que encontrara, todo. Pero por allá Acán tomó un manto babilonio y creo que unos lingotes de oro, algo así. Pues eso era anatema porque Dios ya había ordenado que eso había que destruirlo. Entonces, vuelvo y le recuerdo, nosotros hablamos con mucha familiaridad con Pablo, pues es nuestro hermano en Cristo. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Pero cuando él está diciendo esto, es como tan serio que está diciendo que es una persona maldita por Dios toda aquella que traiga una falsa doctrina, y por lo tanto caería en ese mismo anatema todo aquel que la reciba, porque Dios ya decidió que el único evangelio es el de Cristo y que los demás evangelios, si es que hay otros que no hay, son falsos y son anatema. Por ahí no es. ¿Sí advertimos la seriedad de esta carta? Es impresionante. Entonces era algo, y es algo que nosotros debemos estar. Miren, no hay peor peligro que la autoconfianza. Uno creer que ya se las sabe todas, uno entrar a la escritura o dejarla de lado porque ya me la sé. No, señor, tengamos cuidado, porque desde el mismo principio, esto no es una cosa nueva. Recuerden que el Señor Jesús dijo que juntamente con el trigo iba a crecer ¿qué? La cizaña. Alguien quiso darle la idea, vea, ¿por qué no cortamos la cizaña? Y le dijo, no, porque podemos confundir trigo con cizaña y resultamos cortando lo que no es. Dejémosle eso a los ángeles, que son los segadores en el final de los tiempos, y entonces el trigo será recogido en graneros y la cizaña lanzada al fuego. Sin embargo, Pablo, cuando les llevó el evangelio a los de Galacia, dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Este asunto, Pablo está molesto con esta situación, era precisamente porque él se los había advertido. No fue que les predicó el evangelio y los dejó ahí, sino que les dijo, hay otras doctrinas que querrán venir a robarles esta lucidez en la que ahora están. Deben estar pendientes. El ABC del evangelio es este. Entonces, cada vez que tú y yo somos copados por el evangelio correcto de Cristo, también nos viene la advertencia de tengan cuidado con otros mensajes. En una de las cartas del apóstol Juan dice que no recibamos a personas que traigan otra doctrina para no hacernos partícipes de sus ¿qué? Entonces esto es muy delicado, porque esta advertencia, la advertencia de las falsas doctrinas es concomitante con el mensaje inicial. Predico el mensaje y automáticamente ese mensaje me capacita para poderme apartar de las falsas doctrinas. El asunto era que Pablo ya se los había advertido. No era la primera vez que se los había advertido, y por eso les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de el que os llamó. No estaba hablando de apartarse de él, de Pablo, sino del evangelio que los había llamado. Es que el que nos lleva a nosotros al Padre es el evangelio que creemos. Eso es lo correcto. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido. Entonces, ojo acá, observen que en esta parte Pablo usó ahí la palabra, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero acá ese algunos ya está identificado. En los de Galacia sabían muy bien quién era ese o esos que estaban llegando a esa congregación o a esas congregaciones llevando un falso evangelio. El apóstol Juan en su carta dijo, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque nunca fueron de nosotros por el evangelio creído. Entonces, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, Pablo dice, sea anatema. Nuevamente lo repite 2 veces, solo arrancando el capítulo, maldito de toda maldición. Entonces, esos algunos ya estaban en su perniciosa labor de perturbar y corromper. El asunto era que
les estaban diciendo, vea, por este nuevo evangelio, el de Cristo que Pablo dice estar predicando, ustedes han tenido tantos problemas que se los podrían evitar. Pero lo que realmente le están diciendo es, para ustedes evitarse todos los problemas que tienen por haber creído como creen en Cristo Jesús, básicamente tienen que renunciar a su fe sana y pura para creer en esta otra pócima que nosotros les estamos dando. Por eso Pablo dice, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, toda persona que se meta en una falsa doctrina, toda persona que predique una falsa doctrina, toda persona, hablemoslo mejor con palabras de la carta, un evangelio diferente es acreedora a esta maldición. ¿Por qué? Porque están tratando de destruir lo que Dios ha edificado en Cristo Jesús. Esto es muy serio. Sea yo hallado luchando contra Dios por estar bajo una doctrina diferente a la de Cristo Jesús, o estarla predicando. Para que cerremos, Pablo le hace frente a la acusación que le hacían. Miren cómo son de astutos estos falsos enviados. Le hicieron creer a la gente en Galacia que Pablo estaba buscando el favor humano al predicarles un evangelio como tan fácil, y que se había apartado de las tradiciones de la ley y de la circuncisión como tal, como medio de salvación, para no tener tanto problema y poderle llevar el evangelio a los gentiles, que realmente él quería era congraciarse con los gentiles, y al no hacerlos circuncidar, lo que estaba haciendo era condescendiente con ellos para que no tuviese tanto inconveniente y tanto problema. ¿Te das cuenta cómo los de las falsas doctrinas tienen esa capacidad diabólica de hacer de lo bueno malo y de lo malo bueno? Entonces acusaban a nuestro apóstol Pablo de buscar el favor, y Pablo les responde con preguntas. Entonces Pablo les dice, pues busco ahora el favor de los hombres. La respuesta es no. ¿O el de Dios? Claro que sí, porque eso es más, el Señor Jesús le dijo allá en Hechos capítulo 9 que él iba a mostrar a Pablo lo que iba a pasar y los sufrimientos que iba a tener por predicar ese evangelio. Entonces la respuesta a que si Pablo buscaba el favor de los hombres es un rotundo no, y que si él quería halagos o recompensas eran de Dios. Entonces la respuesta a esta pregunta, que es doble, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres? Pregunto, ¿Pablo buscaba el favor de los hombres? No. ¿Buscaba el de Dios? Sí. Y vuelve y les dice, ¿o es que yo trato de agradar a los hombres? La respuesta es no, 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 porque si fuera para agradar a los hombres se queda en el antiguo pacto, que era en el que todo el mundo estaba juicioso y creía que. Entonces él les dice, hombre, si yo todavía agradara a los hombres, hombre, si ustedes andan diciendo que yo por agradar a los gentiles, a los que les he predicado el evangelio, ustedes me acusan a mí de inculcarles rechazar la ley. Yo en ningún momento he hecho eso. Lo que estoy diciendo es que la ley está derogada, como dijo el escritor a los Hebreos, el antiguo pacto ya cesó porque era sombras, como está debidamente expresado. Yo no estoy hablando mal de eso. Yo estoy hablando ahora es del nuevo pacto que en Cristo Jesús ha sido dado por el Padre para reconciliarse con la humanidad. No me acusen de eso. Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Pablo era una persona consciente de a quién le debía lealtad. Y en últimas eso es lo que nosotros debemos hacer. Concientizarnos de a quién le debemos lealtad. Pablo va a decir más adelante, ni yo me agrado a mí mismo, porque las renuncias que hay que hacer por la transparencia y conservar puro y neto este evangelio en Cristo Jesús son muchas. Era más fácil, en estos días leía una frase que decía, solo los peces muertos siguen la corriente. ¿Sí? Realmente estar en Cristo Jesús es ir corriente arriba en pos de Él, porque río abajo van los que
simplemente tiene que estar en el statu quo, no, todo está bien, no pasa nada. Yo creo que podemos dejar por ahora ahí. Padre, te damos muchas gracias por esta carta que tú permitiste que hace 2000 años fuese escrita a través de el apóstol y estas personas que estaban con él, a estos creyentes de Galacia. Hoy adquiere mucha vigencia, tu palabra es viva y eficaz y hoy nos alcanza. Entramos en este asunto de que solo hay un evangelio, el tuyo, el de Cristo, porque a ti te ha placido así, no hay más. Guárdanos también a nosotros, Señor, de que tu Espíritu Santo el día de mañana se asombre, de que nos apartemos de la doctrina correcta, del evangelio correcto que es el tuyo. Y ayúdanos, Señor, a cuidarnos, como Pablo le dijo a Timoteo, de la forma en cómo vivimos, pero también de la palabra que predicamos, porque haciendo esto podemos salvarnos nosotros y se salvarán los que nos escuchen. Qué gran responsabilidad, Señor. Te damos muchas gracias porque has traído a Johnny, a Cris y a Camila nuevamente. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.